Kaixo eta ongi etorri Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta rueda de prensa. de prensa. Hoy tenemos con nosotros, aparte del equipo de la película Blackbird, a concurso y a su vez película inaugural en sección oficial. Y tenemos con nosotros a Sam Neill, actor, Roger Michell, director, y David Bernardi, productor. Como saben, empezamos con el turno de preguntas. Allí, por favor. Muy buenos días. Pues nada, ante todo, felicidades por la película, que con ese plantel de actores, pues, en fin, se siente uno muy cómodo. Y la verdad es que la inauguración de este año está teniendo pues, una gran fortuna, ¿no? Con la que hemos visto esta mañana y con esta otra. Yo quería hacer un par de observaciones. A mí me ha recordado mucho el argumento de una película con un tema, vamos, con el mismo tema que se presentó aquí en el Festival de San Sebastián hace 5 años, una película danesa que se llama Corazón Silencioso. Y bueno, pues quería ver si efectivamente hay ese paralelismo o no. Y después, bueno, lo bueno de estas dos películas que llevo vistas hoy es que te dan que pensar. Esta mañana el compromiso por los derechos civiles de una joven comprometida. Y esto sobre un tema que realmente nos ocupa. Es curioso, en la película se dice, hubiéramos podido irnos a Europa. Bueno, no a cualquier sitio de Europa, ¿verdad? No en toda Europa se hubiera podido hacer esto, igual que algunos estados en Estados Unidos que sí y otros que no. Pero a mí me ha dado que pensar, nunca lo había hecho, que claro, como la reducción al absurdo, o en fin, o los contrafácticos sirven para ver estas cosas, cuando llegáramos a una sociedad en la que en lugar de hacer un testamento vital o una donación de órganos, haya que hacer lo contrario. Es decir, no quiero testamento vital, no quiero donar órganos, igual que si no te bautizas no eres católico, ¿no? Porque realmente no les resulta sorprendente que aquellos que tienen una fe en una vida ulterior, en la película se ve que efectivamente esta trascendencia falta, ¿no? O sea, normalmente la gente que toma la decisión de no sufrir de balde es gente que no cree en otra realidad y ese tipo de gente, quiero decir, que seguramente no sean consumidores de la película con este tema, nos impiden a los demás poder tomar estas decisiones, ¿no? Bueno, ¿se parece a Corazón Silencioso? ¿Y qué opinan de estas reflexiones? I agree with everything you just said. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho usted. Y para decirlo, es un remake de Corazones Silenciosos. Sí, es otra imagen, sí. Otra versión. Evidentemente, la película toca la cuestión de la eutanasia. No es que lo toca, sino que lo agarra con las dos manos. No es una cuestión de campaña ni político. No alienta a que la gente salga y salga y se manifieste y diga vamos a legalizar la eutanasia en sus países. Como ha destacado usted su pregunta, hay varios estados en los Estados Unidos y países en Europa donde la eutanasia es legal o hay unas leyes un poco más blandas. En cuanto a la eutanasia, sería ridículo declarar que la eutanasia que nosotros describimos en la película parece ser una, pues como literalmente una buena muerte. Es decir, eutanasia significa buena muerte en griego. La cuestión de la eutanasia es mucho más complicada que lo que destaca o ni siquiera se atrevería a argumentar. Y en esta película ninguno de los personajes creen en Dios, parece. Y en esta película muchas de las cuestiones en base a de si debería o no debería tomar estas elecciones o elegir lo que a propósito antes de que empiece la película. Desde mi punto de vista, yo soy muy sensible al hecho de que cualquier legislación acerca de la eutanasia se tiene que abordar con mucha delicadeza. Hay muchas víctimas potenciales a una mala eutanasia. Los ricos, los niños avariciosos, viejos, personas mayores que ya no controlan su mente, etc. Es muy difícil legislar esta cuestión de la eutanasia, pero yo creo que las cosas van a hacerse más extremas conforme la gente mayor, las personas mayores duran más años, como en los países como el nuestro, y las personas mayores tienen un punto de vista claro acerca de la tercera edad y quieren controlar sus destinos en la vida y en la muerte. Me ha encantado ver cómo te escuchabas en el auricular, Roger, cuando te traducían, vale. No me estaba escuchando a mí mismo, es cierto. Pero tengo que escuchar a todo el mundo. Estoy de acuerdo con Roger. Yo no creo que
esto, bueno, da un voto a favor de la eutanasia. Yo no creo que toma una postura, yo creo que es algo que ha sucedido o que sucede. Yo creo que la película trata más de la vida y de los que viven y de los vivos, y cada vez que contemplamos la muerte, la razón de hacerlo es generalmente de poner tu propia vida en un relieve muy claro, muy marcado, y recordar que cada día puede ser tu último día en este planeta y vivir ese día todo lo mejor posible. Así que la película tiene que ver con las familias y madres e hijas, especialmente en este caso, y sobre la complejidad de lo que sucede en un fin de semana cuando te enfrentas a algo bastante extremo. Hola, buenas. Precisamente al hilo de que sea un remake, yo quería saber, igual es una pregunta un poco típica en estos casos, pero quería saber si conocían la versión de Billy August y si la tenían vista, si la vieron una vez que empezaron a trabajar o la han visto después. Y luego otra pregunta sobre la escena, la larga secuencia de la cena, donde están todos reunidos cenando. Me gustaría saber, tengo curiosidad por saber cómo se rodó, porque me ha parecido igual la escena más larga, la secuencia más larga de toda la película, quizás, no lo sé, pero quería saber cómo se rodó, cuándo se rodó y qué tal fue ese momento. Gracias. Okay, so I'll answer you. Voy a responder a la primera parte de su pregunta. Sí, éramos muy conscientes de la película de Billy August. Yo no la he visto por razones evidentes. Tengo ganas de verla una vez que hemos acabado durante la presentación de esta película. Me han dicho que es maravillosa. No, creo que nuestra película es algo diferente en cuanto a cómo evoluciona el guión. Y a nivel de tono, yo creo, parece algo diferente. No he visto el original, no quería verme superado por cuán buena fue esa película y hacer otra versión de ella en inglés. Me explico. En cuanto a la segunda parte de tu pregunta, esa escena de la cena muy larga fue una serie de, creo que fueron 3 o 4 noches. Trabajábamos en una casa con mucho cristal, mucho vidrio, muchos cristales, etc. Era imposible, bueno, rodarlo de golpe. Todas esas escenas se rodaron por la noche, una noche, y las ensayamos de manera muy intensiva antes de rodarla. Tuvimos 2 cámaras para esas escenas, no para muchas otras escenas, pero sí para esas escenas. Es un homenaje al trabajo coral y su nivel de concentración de los actores y vinculación en esas escenas, porque se mantuvieron a nivel desde las 6 de la noche hasta la 1 de la madrugada. Y son las escenas favoritas de cualquier película que he rodado. Algunos de los mejores momentos ocurren en esas escenas alrededor de esa mesa. Yo creo que, si puedo hablar para el resto del reparto, me siento algo avergonzado de ser el único que está aquí hoy, pero tengo que decirle que todo el reparto están celosísimos. Todos querían venir a San Sebastián, por una razón o por otra no ha sido imposible que lo hicieran, pero puedo decir con certeza que ninguno del reparto han visto la película original, no por falta de respeto a esa película, de ninguna manera, sino que pensamos que queríamos hacer algo y queríamos trabajar con Roger en primer lugar y hacer la película de Roger, y en segundo lugar, personalmente, no quería ver a otro actor interpretando ese papel antes de interpretarlo yo, porque no quería que cada actor toma decisiones de cómo van a interpretar su papel. Y yo no quería verme influido por las decisiones de otro actor o replicar, digamos, lo que hacía ese actor en ese papel. Y todavía no tengo la valentía, no soy tan valiente para ver la película, por si acaso ese actor ha hecho una mejor interpretación que yo. Hola, enhorabuena por la primera película en primer lugar. También, todo el mundo estaba llorando tanto durante la película, así que enhorabuena también, supongo. Y mi pregunta es, en cuanto al título, ¿por qué ha sido utilizado el título de la película?
El título apareció en la película mucho antes de empezar a rodarla. Y una razón, finalmente, una razón más clara, y no voy a entrar en detalles, pero el título se permaneció, aunque la razón por el título desapareció, y me quedó claro cuando luchamos a buscar otro título que nos gustaba. Hubo un concurso entre todo el equipo, es decir, una caja de champán para alguien que le surge, y centenares de títulos se presentaron, pero yo creo que Blackbird se ha convertido, hay un mirlo, se ve un mirlo, un Blackbird, y a veces se les escucha a los mirlos en la película, así que la manera en la cual el mirlo se ha convertido en el espíritu del personaje de Susan. Y la casa también durante ese fin de semana, que es otro personaje vivo en la película, ¿cómo no? Sí, tiene una buena calidad enigmática para el título, es decir, el título de la película, sí, muy bueno. Hola, muy buenas. I'm glad you cried. Me ha encantado que hayas llorado, me parece muy bien. Primero, felicidades por la película, y mi pregunta iba dirigida a Sam, porque bueno, habitualmente se dice que en la muerte los que más sufren son los que se quedan, no los que se van. Y quería saber un poco de tu personaje, porque el proceso que pasan las hijas durante la película, tu personaje da la sensación que ya lo ha pasado hace mucho, mucho tiempo. Entonces, ¿cómo es eso de interpretar un personaje tan contenido que lo único que hace es apoyar y soportar todo lo que le cae? Así que quería saber eso. Gracias. Well, yeah, I'll put this down. Sí, yo creo que el personaje, el interpretar el personaje fue un ejercicio de contención, porque suprime mucha culpabilidad y mucha pena también, y tiene que mantener junto el barco, porque si él se derrumba hay un caos en toda la familia, ¿no es cierto? Se derrumba toda la familia, así que es una gran responsabilidad y una elección dificilísima de cara al futuro. Es una elección que ya se ha tomado de manera muy clara antes de que arranca la película, y tiene que enfrentarse con valentía y con toda la tranquilidad posible. Tiene una familia volátil, dos hijas que son bastante locas, cada una a su manera, y bueno, no es fácil ser padre, ¿sabes? Y hablo de experiencia personal. Soy y padre de hijas, dicho sea de paso. Qué casualidad. Yo he aprendido mucho de verle a Sam en esta película, y ver cómo su papel era más suave y con tanta clase y tan, bueno, contenido en sus elecciones. Me ha ayudado a entender el material mucho más, y le agradezco muchísimo. No esperabas eso, ¿a que no? Hello, Hola, felicidades por la película. Lo he visto en el Festival de Cine de Toronto. Es decir, cuando se estrenó la película en aquel entonces, un incidente ocurrió en la escena más dramática. Alguien tuvo una cuestión de salud y tuvieron que interrumpir la película en la escena más dura. Para mí me interrumpió, no sé cómo se sintió todo el mundo. Quería matarle a la persona que se encontraba enfermo y tuvimos que interrumpir la proyección. Lo siento, pero es cierto, justo en el momento de la verdad en la película, y estábamos a 2 o 3 minutos del final de la película, y como director, toda tu compasión y amor de la humanidad sale por la ventana cuando se encienden las luces y se interrumpe la película, y luego ver la ignominia, o sea, ver cómo este hombre salió andando de la película. ¿Por qué no esperó hasta que llegaron los créditos? Me enfadó muchísimo. Yo trabajo mucho en el teatro y me ha ocurrido ya 2 veces recientemente en el teatro, donde he tenido que interrumpir la obra de teatro para sacar a alguna persona que
que, bueno, porque están agotados o tienen un problema de salud. Todo el mundo debería comprobar su tensión sanguínea antes de ver una película, dicho sea de paso, es lo que creo. Sí, fue bastante increíble. Pensábamos, alguien se está muriendo, esto es horrible. Y luego de repente resulta que se había desmayado. Bueno, desmáyate en tu propio templo, no en la película, eso es lo que digo yo. Y esta película tendrá este efecto en muchas personas. Vamos a tocar madera, que nadie se muera esta noche en el estreno del público. Siento ser tan brutal en mis comentarios. Hola, buenas. Felicidades por la película. He preguntado a algunos de mis compañeros y han llorado como unas magdalenas, o sea que buen trabajo. Felicidades. Y mi pregunta era si viendo tantas secuencias dramáticas, ¿cómo se enfrentan los actores y directores ante estas secuencias? ¿Cómo se preparan y si es más fácil teniendo en cuenta que hay grandes actores alrededor? Eso es todo. Es más fácil hacer tragedia rodar tragedia que comedia. La comedia es difícil. Hacer este tipo de cosas casi siempre, y me ayudas aquí, Sam, un espíritu de diversión y de casi maldad en el plató, es decir, ese bagaje emocional de las escenas, se ve compensado por el espíritu del plató que está lleno de risas e implicación y vida, dicho sea de paso. Así que no lo encontré tanta lucha como rodar una comedia. Cuando empiezas a rodar una comedia en 2 o 3 minutos ya no es divertido y tienes que seguir persistiendo con el rodaje. También tuvimos este coral, digamos, de reparto de actores increíble y curiosamente en mi primera vez en mi carrera, todo el mundo estaba ahí en todo momento y todo el mundo vivía a 5 minutos de donde estábamos rodando en esa maravillosa casa. Pudimos rodar la película casi en orden cronológico, que es una cosa curiosa en cine, porque normalmente tienes que empezar en el medio y luego rodar el final, etcétera, etcétera. Así que eso desarrolló entre nosotros una especie de unión colectiva e intimidad muy corta, pero fue muy intensa y real, y una que sucedió al final del rodaje, y esto fue la idea de Kate Winslet. Todos nos tatuaron en honor de Blackbird, así que nunca me han hecho un tatuaje antes, así que eso es una medida de cuánto apoyo casi borracho y ese espíritu casi de borrachera que aparece en la película, yo creo, del final, o sea, en escena. Fue un reparto muy cercano, nos llevamos bien desde el primer día del rodaje, todo el reparto, y seguimos manteniéndonos en contacto todos los días. Les envío un informe a lo que has dicho. Les digo, ¿quieres un mensaje para Kate Winslet? Pedírmelo a mí, que yo me pongo en contacto con ella si queréis decirle algo. Película. Quería preguntarle por un lado a Roger Michell que esos momentos que tiene la película de comedia nos da mucho aire fresco, y quería saber cómo se construyen en el rodaje, pues porque entiendo que así no ha sido nada fácil. Y por otro lado a Sam Neill quería preguntarle que mientras estaba viendo la película todo el rato me venía a la cabeza la pregunta: ¿qué hubiera hecho si esto me pasara a mí? ¿Cómo me habría comportado yo como hija? O como quería saber si esto también te había pasado a ti, y de haberte pasado, pues cómo te afecta eso a la hora de interpretar tu personaje. Muchas gracias a los dos. No, empieza tú. Hay algo acerca de esta película que casi todo el mundo entiende acerca de las familias. Las familias pueden ser, difíciles, divertidas, te puedes avergonzar a veces de ellas, y pueden ser horribles y hermosísimas las familias. Entonces, y cada familia tiene cierto nivel de disfuncionalidad, me parece, y esta familia no es nada diferente.
Así que en cuanto a mi comportamiento, yo estuve hablando esta mañana, pues mi madre, que fue una persona muy divertida, muy viva, una mujer muy brillante y alegre, murió con demencia y fue casi una humillación y me rompió y fue muy triste, casi me rompe el corazón, me rompió el corazón. Es decir, yo sé que mi madre hubiera dicho, mi padre cuando estaba muriendo, ¿por qué no alguien me pega un tiro como mis perros? Por ejemplo, ¿por qué no? Llámale al médico y que me peguen una inyección. Esto de morir es horrible, eso es lo que dijo mi padre. Y mi madre hubiera querido lo mismo en vez de esos 2 años de la demencia, de tener que sufrir una miserable demencia. Así que ahora yo tengo la edad de que estoy pensando, Dios mío, yo también voy a tener que padecer demencia. Entonces, en ese momento me gustaría que alguien también me pegara un tiro. Así que todo es, bueno, sí, me llega de cerca, bastante. La última pregunta fue con la parte de las escenas divertidas. No me gusta hacer películas sin escenas divertidas, especialmente películas que abordan cuestiones serias, porque yo creo que siempre tiende a haber humor oscuro en cuanto a nuestro comportamiento, sobre todo en estas circunstancias. Y yo creo que es cierto, y yo creo que parece un comportamiento bastante verdadero, real, reírte y estar vivo. Y la película trata más de la vida que de la muerte. Yo creo que a veces te ríes y lloras a la vez. Después de Kate y Rain llegan, por ejemplo, están en la habitación hablando de cómo Susan no le gusta el regalo. Yo creo que después de cada toma yo lloraba porque el corazón de Kate está roto, pero está triste, y Rain estaba intentando defender que Susan no estaba apreciando el regalo, y realmente me reía y lloraba a la vez en cada toma. Así que David era nuestro llorómetro. Si David no estaba llorando es que no funcionaba la escena. La escena no funcionaba, él tuvo que rodar de nuevo. Y luego también, entre el reparto, la segunda vez que lo vi en Toronto, Rainn Wilson, que interpreta el yerno un poco difícil, un poco torpe, es fantástico en su interpretación, tan divertido. No hay ninguna parte de la película donde no es trágicamente casi divertido. La verdad es que solamente puedo decir cosas buenas acerca de Rainn porque me parece maravilloso. Es un cómico de verdad. Roger Michell ha dicho antes que este no es un film para hacer campaña hacia un lado o hacia otro, pero toca un tema importante. La pregunta, tanto para Sam Neill como para Roger Michell, es ¿qué importante es el cine para poner sobre la mesa temas como este para que la gente, después de ver una película, los pueda comentar? Yo creo que cualquier película que te hace salir del cine con un debate que tienes que mantener es útil. No todas las películas son así. Yo creo que esta película sí es de este tipo. Yo creo que la gente saldrá del cine debatiendo o discutiendo o reflexionando sobre sus propias vidas o reflexionando sobre el final de sus vidas. Aunque parece ser que queda muy lejos todavía ese final de su vida. Y quiero recordarme también, como no, que lo importante que es el cine como una expresión de cuestiones sociales, sencillamente en la manera en la cual, de cómo se ve, por ejemplo, la idea de que estamos viendo estas películas en
pues con un público grande, con muchas personas viendo la película, todos en la misma sala, y es algo que hay algo extremadamente potente acerca de esto cuando la película está llena de ideas, como lo es esta. Ha sido muy potente desde los griegos, realizaban obras de teatro. Esta idea de ver y evaluar de manera colectiva y juzgar una obra de ficción que tiene ideas y humanidad dentro del argumento. Yo creo que este tipo de película o cine no se verá marginado a canales de streaming, porque los cines realmente es un lugar que parece ser que solo es para héroes de Marvel en el futuro. Bueno, yo creo que con esta nota, lo que hay que llevarse, la lección que hay que llevarse a casa, no es tanto la cuestión de la que hemos estado hablando, sino que será, por ejemplo, cada madre e hija que ve esta película va a querer, hola mamá, llamar por teléfono, oye, realmente tenemos que hablar. Tenemos que resolver algunas cuestiones, tenemos que sentarnos y mientras que tenemos la oportunidad, ¿por qué no somos abiertos y hablamos las dos? Yo creo que este es el mensaje que hay que llevarse a casa. Yo estoy de acuerdo. Cuando yo leí el guión por primera vez, las cuestiones, por así decirlo, que fueron cuán honesto tienes que ser con las personas que más quieres, especialmente tu familia, tus hijos, y cómo queremos ver a las personas frente a cómo realmente son. Y esto es lo que yo pensé que eran las cuestiones de cuán bien conoces a tus hijos e hijas y cuán honesto tienes que ser con las personas que más quieres, más que la cuestión de la eutanasia. Bueno, en realidad me acabáis de robar la pregunta. No he parado de llorar en toda la película, pero sin embargo no he salido triste. He salido pensando que la película habla de amor y de las cosas que no nos decimos y quedan pendientes, ¿no? Son dos hermanas que ni siquiera se conocen, no paran de reprocharse, trapos sucios, son unas desconocidas y sin embargo en una situación límite se abren en canal y parece que entonces empiezan, ¿no?, un recorrido como hermanas que son. Y quería enfocar la casa como una bomba de relojería. Cada vez que aparecía la casa, eso era un escenario con los sentimientos a punto de explotar, emociones. Y si es una situación límite la que muchas veces nos lleva al final a abrirnos y a decir tantas cosas que tenemos pendiente. Y yo es en esas reflexiones que he salido del cine hoy y también tengo cuentas. Gracias. Thank you. Muchas gracias. Un gran análisis de la película, es exactamente lo que yo quería escuchar. Muchísimas gracias. Última pregunta, por favor. Quería preguntar a Sam Neill. Las actrices de una cierta edad suelen decir que los actores lo tienen muchísimo mejor para madurar en el cine. Y le quería preguntar si está de acuerdo con esta afirmación o al contrario, si lo desmentiría o realmente es más fácil madurar haciendo cine para un actor. Oh my God, that is... Dios mío. Bueno, vaya campo de minas en la que me acabas de meter. Uy, cuántos problemas solamente en esa pregunta. Madre mía. Bueno, yo creo que esas cuestiones se están abordando cada vez más y ¿no te parece maravilloso ver a alguien como Susan Sarandon, que yo creo que le van a nominar para todo, absolutamente para todo, todos los premios? Y yo creo que es tan mayor como yo, creo, y vuela realmente en este papel que interpreta en la película. Está realmente volando. Y la cuestión de la edad, a ver, a mí me gusta bastante yo mismo, es decir, siempre he dicho que
Brian Brown siempre hago una fiesta cada 10 años. Lo marcamos a final de la década y celebramos una gran fiesta y mucho rock and roll y mal comportamiento, dicho sea de paso. Y cada vez que celebramos una de estas fiestas, siempre reflexiono en la última década de mi vida pensando, ha sido mejor que la anterior, ¿no? Y debo decir que estoy disfrutando esta década y toco madera, que me quedan otras 3 décadas. Pero esta mierda de cómo la edad me parece una tontería. No apoyarla es una tontería. Y es una cosa tan moderna, ¿no? Como muy guays. Solía ser que nuestros mayores, se les respetaba a nuestros mayores y a mí me gustaría un poco más de esto, especialmente de parte de mis hijos. Yo soy una persona mayor y es francamente maravilloso. Muchas gracias. Nada más. Thank you.